Buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo conversatorio que tenemos. A esta conferencia, La crisis del agua en la ciudad del siglo XXI, en donde tenemos el gusto de recibir al maestro en Ingeniería Hidráulica, el ingeniero José Maya Ambrosio. Para llevar esta sesión quedará a cargo nuestro doctor, el doctor Gustavo Segura Lascano, profesor investigador del Centro de Investigación Multidisciplinaria en la Educación de la UAM. Bienvenido, ingeniero Maya, por favor. Doctor Gustavo, por favor, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches a todos nuestros asociados y amigos. El día de hoy está con nosotros en la Sociedad de Urbanistas del Estado de México el maestro en Ingeniería Hidráulica, José Maya Ambrosio, quien nos impartirá la conferencia titulada La crisis del agua en las ciudades del siglo XXI. Bienvenido, maestro Maya. Leonardo da Vinci afirmó que el agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Y en efecto, no hay vida posible en nuestro planeta sin agua y ninguna ciudad puede prosperar si carece de líquido vital. Para introducirnos en la temática del agua, veamos un video corto que nos ha preparado Daniel. Y mientras llega la imagen, algunas frases. Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua. El agua tiene una memoria perfecta y por ello siempre está tratando de volver donde estaba. México se encuentra al borde de una crisis de agua y la situación es especialmente preocupante en el norte y centro del país. Es tan alarmante que, según especialistas, nos encontramos en el penúltimo escalón antes del día cero, el día en el que tendremos que racionar el agua al más puro estilo de una distopía. De acuerdo con un estudio realizado por World Resources Institute, México ocupa la posición 24 en el ranking internacional de estrés hídrico. Esta es una medición que analiza qué porcentaje consume un país, ciudad o región respecto del agua de la que dispone en un año. Con un consumo que va del 40 al 80%, México se encuentra en el penúltimo escalón antes del nivel más crítico y en el que ocurriría el llamado día cero, es decir, cuando el agua deberá racionarse severamente. A nivel estatal, la situación es en extremo delicada en 5 estados: Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes y Estado de México, en donde se consume cada año cerca del 100% de agua disponible. Esta situación contrasta con la de entidades como Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en las que el consumo es sostenible. El problema en torno a la disponibilidad del agua es consecuencia directa del incremento de la población urbana y la creciente demanda de recursos hídricos. A estos factores se suma el cambio climático, que paradójicamente provoca lluvias más intensas y también sequías más prolongadas. Las temperaturas más elevadas y la sequía implican una mayor evaporación y un incremento en la demanda de agua, lo que aumenta la explotación de reservas acuíferas e interrumpe los ciclos naturales de recarga. Un círculo vicioso del que solo podremos salir mejorando la infraestructura hidráulica de las ciudades, pero también modificando drásticamente nuestros hábitos de consumo de agua. Muchas gracias, Dani. Para quien aún no conocen, daré alguna información curricular de nuestro invitado. Originario de la ciudad de Oaxaca, José Maya Ambrosio estudió Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma del Estado de México, maestría en Hidráulica en la UNAM y estudios de posgrado en la Escuela de Hidrología y Recursos Hidráulicos SEDEX del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de Madrid, España. Su experiencia profesional por más de 40 años incluye importantes cargos en el sector público. Fue jefe de proyectos en la Comisión Nacional del Agua, jefe del departamento en la Comisión Nacional del Plan Nacional Hidráulico, jefe de las áreas de seguridad de presas, ingeniería de ríos en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, director de obras hidroagrícolas en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, coordinador técnico en la Comisión de Infraestructura de la 62ª Legislatura, director general de Agua y Saneamiento de Toluca. Su experiencia académica consta de 33 años como catedrático de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Está certificado en Políticas Públicas para la Administración del Agua por la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, y en los últimos años se ha desempeñado como instructor externo de la UNAM y la ANEAS, impartiendo cursos a nivel nacional, estatal y municipal para organismos operadores de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Es miembro de la Asociación Mexicana de Hidráulica, consejero estatal y regional de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento y forma parte de la International Water Resources Association.
cedo el uso de la palabra a nuestro conferencista, el ingeniero José Maya Ambrosio. Adelante, ingeniero. Gracias, arquitecto. Gracias, doctor. Buenas tardes. No sé si me escuchen bien. Estamos aquí con ustedes para compartir un poco las experiencias que tenemos en este aspecto del agua. Y estuve hace 8 días en la plática que ustedes realizaron. Realmente me satisface y me motiva a ver que están preocupados por el agua. Hace 15 días participamos en un congreso internacional en el país de Colombia. Asistimos también de forma virtual y manejan y platican y también nos apoyan con nuevos conceptos en esta área. Realmente es preocupante esta situación, el agua, y quiero decirles que la experiencia que tengo, mucha o poca, me ha llevado a conocer casi todos los estados de la República Mexicana y sus principales ciudades, o básicamente las principales cuencas hidrográficas con las que cuenta el país. Voy a compartir mi pantalla para empezar a ver una exposición y ir platicando con ustedes acerca de este tema. El agua, como todos sabemos, es muy importante. Si no, no tuviéramos la vida. Ya sabemos que la vida se generó en estos aspectos. Quiero decirles que a mí me ha motivado desde mi infancia el agua. Tuve la oportunidad de cargar el agua, como se dice por ahí, en baldes o cubetas, en campamentos de obra, y realmente pues son etapas muy difíciles. Ahora, con todo lo que hemos escuchado, lo que hemos platicado, lo que todos sabemos y a lo que todos vamos, es ¿qué vamos a hacer sin agua? Sin agua, realmente, si no es tomada en cuenta, desde mi punto de vista muy particular, como un eje rector o una columna en lo que es la gobernanza y el gobierno y en las ciudades y las administraciones públicas, realmente suena trágico, pero tenderemos a desaparecer o tendrá a desaparecer. He acumulado quizás una frase que dice, pues yo preocuparme no, porque yo creo que ya no va a alcanzar la vida para ver esta escasez y este sufrimiento, pero sí realmente estamos ante una puerta. Yo le recomendaba al doctor Gustavo ver un video, en un documental que aparece en la web. Voy a hacer un comercial que se llama Netflix sobre el mundo azul. Y realmente es un documental muy bueno que yo creo que deberíamos de ver todos, donde se plantean soluciones locales para un problema global que nos aguarda o un problema global que nos pone en este camino. El interés de estar en el agua no es el de hacer una investigación para mí pura, sino simplemente dar soluciones prácticas, soluciones que nos lleven observar el agua. Voy a presentarles de esta forma un panorama general hasta llegar a lo particular y qué podríamos hacer. Digamos que vamos a aparecer esta información como físicamente como si fuera un reloj de arena, de lo general a lo particular y lo particular para llegar un poco más a lo general. Entonces, ¿qué podemos decir? Dice, la crisis del agua puede afectar a 1/4 de la población mundial. Es muy cierto. Este documento en el New York Times me pareció muy interesante, muy sintético, la problemática que tenemos actualmente en todo el mundo y de mayor importancia en unos países. México no se escapa de ellos. Lo acabamos de ver en el video, yo también iba a recomendar ver ese video. Lo acabamos de ver en el video y realmente parezca nuestro estado de México como un estado crítico y proveedor de una megalópolis del Valle de México. Realmente es preocupante. Hace un tiempo, estamos hablando 2017, 18, aparecieron estos encabezados en los periódicos donde dice sobreexplotados más del 100% de los mantos acuíferos. Y créanme que no están fuera de la realidad. La sed amenaza al Valle de México, sí, así es. Y algunos alcaldes realizaron un plantón en Toluca en aquella ocasión y pedían agua, mayor volumen de agua.
Aquí la cuestión en el agua es que entre más pidan agua, más nos obliga la sociedad a abastecerlos. Sin embargo, pocos adquieren la costumbre o el hábito de ahorrarla y no desperdiciarla. El esquema que se presenta aquí de este nivel de estrés hídrico, ustedes podrán verlo en la imagen, cómo se encuentran estos países y esta franja de estrés, y nuestro país, dónde se encuentra, ¿sí? Estamos en el rango de extremadamente, como lo dice el video, en la antesala ya de un estrés extremadamente alto. Este es nuestro país. Entonces, si hablamos de Brasil y todo eso, pues no, ahí tienen básicamente en sus costas. Pero esta zona es donde ustedes podrían ver en ese video un mundo azul, y nosotros tenemos un gran problema. Nos estamos acercando a la hora cero, lo que les llama a hora cero. El cambio climático sí ha afectado realmente, aunque algunas personas lo nieguen, sí ha afectado. Se agrava cada día. Los que tenemos la oportunidad, y a mí me ha gustado mucho ejercer la hidrología, es llevar las estadísticas a nivel mundial y nacional, cómo la cantidad de lluvia ha ido disminuyendo. Y además la cantidad de lluvia se ha presentado, ha desfasado las épocas de sequías y las épocas de lluvias, y las, ¿cómo les diré? Las tormentas o lluvias cada vez son más distanciadas o muy fuertes. Hoy lo estamos viendo con Tabasco, ¿sí? Que tiene tormentas en esta temporada que ya estamos acercándonos al invierno, y pues es notable. Eso es lo que hay que estar observando a veces, ¿no? Por lo tanto, es necesario tomar nota de estos aspectos. Lo que platicaba el video, y aquí me da el refuerzo, aquí está la Ciudad de México, miren, ustedes, en la antesala ya, tenemos cerca de 20 millones de habitantes en la zona metropolitana. Si ustedes tienen una calculadora, el consumo de agua en la Ciudad de México es más o menos de 180 a 200 litros por habitante por día. Y multiplicado por 20 millones de habitantes nos da un volumen de agua bastante alto. Hablar de esos números se nos pierden los ceros o las cantidades. Además, saber que el 80%, del 70 al 80% del agua va a los drenajes. Ese volumen de agua se está yendo. Y eso no sucede aquí. La oportunidad que he tenido de dar estos cursos a nivel nacional, pues me da la idea de cómo se está comportando el abastecimiento de agua potable en todo el país. La mayor parte, no decir que en su totalidad, los organismos operadores se quejan o nos quejamos de lo mismo, ¿sí? La falta de agua, la falta de la administración del agua. Estaba yo leyendo hace un rato un libro sobre administración del agua, y realmente lo que hacemos o lo que hacen los organismos operadores en todo el país no es administrar el agua. Lo que administran es un servicio, ¿sí? Por artículo 115 constitucional. Entonces, administrar el agua no solamente significa una aportación, una dotación, satisfacción una demanda. Administrar el agua es desde que llueve hasta que se entrega hay que administrarla. Entonces, es así como un ingreso, debemos manejar el egreso, que es el agua que se entrega. Y además en sus diversos usos, la industrial, la agrícola, la de servicios, etcétera. Entonces, es necesario que tomemos en cuenta que no solamente los grandes operadores deberían de hacer la administración de un servicio de dotación de agua, sino también la administración del agua, de los ingresos y egresos que se tenga del agua. Entonces, en este aspecto, el agua es sustraída casi en su totalidad en todo el mundo en agua subterránea. Y esa es una, ¿cómo les diré? Un parámetro que nos está haciendo muy difícil manejar. ¿En qué aspecto? La mayor parte, como es un agua muy limpia, la tenemos que extraer, nos cuesta menos el trabajo de potabilizarla, no le hacemos caso al agua superficial. Estamos aumentando el agua superficial, los escurrimientos superficiales son de lluvia normalmente,
estamos aumentando el agua subterránea y esta agua subterránea se está yendo. No la estamos controlando en donde debemos. Esto nos está llevando a una crisis. Ahorita vamos a ver en un momento lo que sucede con Toluca. Hay un estudio en Toluca que nos está dando una vida útil de cerca de 50 años en el agua subterránea, lo cual significa que en 50 años nosotros llegaríamos, la ciudad de Toluca llegaría a la hora cero en ese aspecto. La contaminación del agua pues está cada vez creciendo más. Entonces, decía que la fuente de abastecimiento principal que tienen todas las grandes ciudades es agua subterránea. ¿Debemos utilizar el agua superficial? Sí. Las ciudades que conozco, algunas ciudades europeas, algunas de sus aguas, su mayor volumen de agua es superficial. La protegen, la cuidan. Canadá es uno de ellos. Canadá es un ejemplo de administración del agua excelente. Un ejemplo de administración de servicios de dotación de agua. Es Medellín, Colombia, creo que es considerado como el número 1 en todo el mundo, cómo administra los servicios de agua potable. En México tenemos casos exitosos en esta administración del agua, como son el de Monterrey y el de Nuevo León. Y uno muy pequeño, es Silao, Guanajuato, por ser pequeño está presentando buenos resultados. Aquí la cuestión es que siempre vamos por el agua subterránea. Porque es más sencilla, se nos están agotando los acuíferos, estamos envasando bastante agua, en los acuíferos se están utilizando para envasar bastante agua, el agua superficial no la estamos utilizando. Entonces, ¿hay tecnologías? Sí, hay bastantes. No solamente las podemos conocer desde hoy, sino esto ya desde los persas, desde los incas, desde los romanos, la forma de administrar el agua. Y la medición también viene desde esas épocas, ¿sí? Entonces, siempre nuestra fuente de abastecimiento es agua subterránea, y es a la que le estamos, digamos, a ese gran almacenamiento que tenemos abajo, además de que estar consumiendo el agua de eras geológicas grandísimas, no estamos recargando. Y aunque la recarga también ya es un tema muy especial, es difícil la recarga del agua. A 2030, por ahí en la Agenda 2030, se prevé que la cantidad de ciudades en la categoría de estrés hídrico aumenta a 45 urbes con casi 470 millones de personas. Este es el panorama que tenemos. Nuestro México aparece ahí. Nuestro México ahí está, en ese grado de estrés. Esa es la dificultad que tenemos en varias ciudades. Yo, en lo personal, en estos cursos que me dedico por parte de la UNAM y por parte de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, digamos que organizándonos, estamos tratando de hacer algo por esta administración del agua. Aunque hay un factor que lo voy a mencionar, es el factor político y el factor social, nos impide llegar a eso. La técnica, pues sí la tenemos, pero la capacidad o la disposición política, ahí es donde encontramos un pequeño bache. En este caso, ya conocidísimo por todos, la Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo llegó a la hora cero. Ciudad del Cabo tenía una dotación de hasta 300 litros por habitante por día. Llegó a la hora cero, ¿sí? Hasta que se restringió 19 litros por habitante por día. Fue una restricción, realmente una política, restringirles a las personas 19 litros, lo que significa una cubeta de pintura. ¿Qué significa también? ¿O qué les hicieron también? Cada 2 días permitían lavarse el cabello. Sí, llegaron a este extremo. Lo que ustedes ven en la parte inferior izquierda son presas, ya no tienen agua. Antes que se hicieron para cruzar lagos, no hay ni lago. Entonces, están quedando sin agua. Hasta que hagan una buena administración del agua y la vuelvan a recuperar. Recuperarla es muy difícil. Recargar un acuífero ha sido sobreexplotado, es muy difícil. No es absorber agua nada más, es inyectar agua. Inyectar agua requiere muchos riesgos en el subsuelo. La Comisión Nacional del Agua estimaba en el año 2002, en 25 años, México padecería la falta del recurso del agua. ¿Qué significa en 25 años, del 2002, 27 años? O sea que en 2027 ya vamos a padecer, según estimaba la Comisión Nacional del Agua. Entonces, ese es un factor que habría que considerar. Nos está alcanzando el tiempo, nos está arrollando completamente. Decíamos, entre varios organismos, y nos está atropellando la situación, plano, ¿eh? Entonces, no sé cómo
manifestar yo mi ocupación, ocuparme de esto. En fin, voy a hablar del Valle de Toluca. El Valle de Toluca, el acuífero del Valle de Toluca, ustedes pueden observar ahí los niveles estáticos y dinámicos. 1940 hasta la fecha, cómo han ido bajando. Incluso podría decirles que, por ejemplo, en 1975, 77, en Metepec se podía encontrar el agua a 60 centímetros. Está el parque, creo que Bicentenario o Metropolitano, no sé cómo le llaman, Bicentenario, se podía observar el nivel de agua a ese nivel, a esa profundidad. Ahora, en las profundidades estamos hablando de 100 a 120 metros de profundidad. Esa es una situación difícil. Al tener la oportunidad de dirigir este organismo de agua y saneamiento de Toluca, ya las perforaciones de los pozos están entre 70 a 300 metros para recoger agua. Algunas empresas de agua están perforando ya 600 metros. ¿Qué significa este riesgo? Este riesgo es que están haciendo digamos, un embudo. La parte de abajo están sacando agua, están extrayendo agua desde la parte más baja. Y el acuífero le van a avanzar más rápido hacia niveles bajos. No tenemos una política pública de recarga y de conservación del agua actualmente. Me he dedicado a leer, a investigar, a informarme de qué podemos hacer. La Conagua tiene bastantes proyectos para abastecimiento de agua potable a grandes ciudades, pero esto lo va a hacer con varias bases, como el Cutzamala, trayendo agua de otras ciudades o de otras cuencas. Quiero comentarles, bueno, les comento y les comparto, cuando estuve trabajando en la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, ahí se gestionó o se planeó el Cutzamala, este trasvase grande que tenemos en México, quizás uno de los más grandes en Latinoamérica. Sin embargo, bueno, no obstante, se preveía que no iba a haber suficiente agua, se dejó un anteproyecto para traer agua del río Papaloapan. Estamos hablando de la cuenca del río Papaloapan, que tiene cerca de 42,000 kilómetros cuadrados y que desemboca en la laguna de Alvarado. El río Papaloapan aproximadamente lleva en su época de lluvias algunos 10,000 metros cúbicos por segundo. Es una cantidad de agua muy fuerte, ¿sí? Pero traerla desde allá, si pudiéramos hablar de manantiales o de estaciones en Orizaba y todo eso, traerla desde esa distancia hasta la Ciudad de México, tiene unas inversiones muy grandes, muy grandes. Entonces, esos proyectos la Conagua los tiene contemplados, pero al leer o al revisar alguna documentación, no encuentro yo programas tan grandes de inversión para el manejo, uso y conservación del suelo y el agua en todas las cuencas importantes. Nosotros vivimos en una cuenca muy importante que es la de el río Lerma. El río Lerma cada vez está recibiendo más cantidad de agua superficial y agua subterránea. Esta está siendo aprovechada por el Bajío, en el Bajío para riego. Esa agua debe verse infiltrado en nuestro Valle de Toluca, está yendo. ¿Por qué se está sucediendo eso? Que tendemos a urbanizar, a pavimentar, a cambiar el coeficiente de escurrimiento. Este coeficiente de escurrimiento, en lugar de ser de 1.3, 1.4, se está yendo a 0.7 y hasta 0.9. Casi la totalidad de lo que llueve escurre. Es poca la que se infiltra. Otras investigaciones que he encontrado que dicen que se está impermeabilizando, o sea, está creando una costra en la superficie del suelo que impide ya la infiltración. Entonces, el abatimiento del agua, del nivel freático, nos está llevando cada vez hagamos pozos más profundos. Seguramente ustedes conocen que la Ciudad de México, el sistema de agua de la Ciudad de México ya hizo una perforación a 2,000 metros, 2,000 metros del cual piensa extraer. Aquí vamos a los costos de energía eléctrica. Llevar el agua a 2,000 metros, más luego distribuirla con una presión adecuada en la red, tiene mucha energía eléctrica. El costo de la energía eléctrica es bastante alto también y no tiene una tarifa especial lo bombea de agua. Tasco Guerrero bombea del río Chautacuatlán cerca de 900 metros, se gasta en energía eléctrica 1 millón de pesos al mes. El salario de su nómina es de 1 millón de pesos. No tiene agua superficial tiene muy poca, y se han negado algunas comunidades a que se construya una presa para darle agua a Tasco.
Otra ciudad que está en crisis es Acapulco Guerrero. Acapulco Guerrero carece de agua, aunque se inunda. No han permitido hacer la presa de la Parota, creo. Entonces, ahí tenemos un problema. Y es una agua superficial. Aguascalientes también dentro de poco va a entrar en crisis. ¿Qué sucede? Su agua a 100 metros tiene otro tipo de materiales como son flor, manganeso, etcétera. Tenemos que estar bastante su tratamiento. Superficial. Ahí se creó el primer distrito de riego hace muchísimos años, como 1910 por ahí, el primer distrito de riego, 1920 quizás, y te niegan los agricultores a cambiar el uso de su agua, la residual para riego, y Aguascalientes se va a quedar sin agua. Torreón es una zona metropolitana junto con Gómez Palacio, la cual va a aprovechar el agua del río Nazas para poder tener abastecimiento. Aquí va a haber un problema social entre Durango y Coahuila. Así estamos pasando. Ustedes han escuchado el problema de Chihuahua. Es otro problema que tenemos, que no podemos pagar los volúmenes de agua acordados. Es necesario revisar los convenios. Al revisar estos convenios, ¿qué se tiene que hacer? Revisar los balances hidráulicos e hidrológicos de ingreso y egreso de agua. Así podemos pasar hablando de las cuencas. Otra cuenca, por ejemplo, el río Humaya. El río Humaya, la ciudad de Culiacán, toda su agua es superficial. Pero quien está careciendo de agua es Durango, Chihuahua, Sonora, de Zacatecas. Toda su agua va hacia Sinaloa y Nayarit. Entonces, esa agua la adquieren los estados que están un poco más hacia el centro. Ciudad Juárez, otra ciudad. Pero ahí ya están haciendo algo ejemplar. Ciudad Juárez tiene una batería de 23 pozos concesionados a un sistema de bombeo hacia la ciudad Juárez para abastecer de agua ahí. Ciudad Juárez ya está utilizando el agua residual. Está haciendo la línea morada. Es una de las soluciones que debemos hacer. Bueno, acuerdo del Valle de Toluca. El déficit es de 138.7 mil metros cúbicos al año. Es el déficit de agua que tenemos en el Valle de Toluca. Además que al extraer agua vamos a tener los mismos problemas que la Ciudad de México. Ya he escuchado yo hacer el drenaje profundo en el Valle de Toluca. ¿Sí? ¿Qué significa eso? El agua que consumimos se va a ir a partes bajas. Estamos hablando de Mascalcingo. Hasta allá se va a ir nuestra agua porque es la cota más o menos de descarga. Podría ser esta agua. Ya saben ustedes que la Ciudad de México va a descargar en Atotonilco, en una planta de tratamiento enorme. ¿Sí? Esa agua, yo le decía al anterior director de aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, que esa agua no debería salir de la Ciudad de México, así como el agua de aquí, del Valle de Toluca, no debe de salir. Y además tenemos que hacer nosotros ya un esquema metropolitano de administración del agua. Algo que hace 8 días lo escuché por parte de ustedes en una plática. Este es comparativo de la zona lacustre del Valle de Toluca. Una sola laguna hace años y años. Incluso algunos recordarán que fueron encontrados restos de huesos de mamut, creo que en Ocoyoacac, en una zona pantanosa. Ahora, es lo que nos queda de una laguna. Y creo que ya ni eso nos va a quedar, porque nada más estamos hablando de la laguna de Chignahuapan, la laguna que está aquí en Almoloya del Río, y así. Incluso hay unas poblaciones, San Antonio es la isla, San José es la isla, eran islas, ahora ya no. Entonces, esto es lo que está sucediendo. ¿Quién se está llevando el agua? Primero, en 1940 y tantos, 44, se construyó el sistema Alto Lerma, el cual se llevaba el agua a la Ciudad de México. Se le pusieron, decirlo así, bastantes popotes de agua para abastecer de agua a la Ciudad de México. Y además, quedamos igual sin agua nosotros, que es el Valle de Toluca. Y toda la zona esa metropolitana que se está convirtiendo. Aquí hay un gran reto y una gran oportunidad. ¿Se puede reconvertir esto? Sí se puede reconvertir. ¿Se puede volver a convertir el agua? Sí se puede. Necesitamos empezar algunas acciones. ¿Cómo podemos gestionar el agua? ¿Qué podemos hacer? Cuando todas las ciudades utilizan el agua, ¿se da? Vamos a llegar a una crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Mucho por hacer.
Reducir fugas y desperdicios. Ese es lo principal que tenemos que hacer. Ahorita, bueno, no ahorita, hace como 3 semanas, hizo una declaración el nuevo director de Sistemas de Agua de la Ciudad de México, que me parece una solución correcta. Él estaba encargado de la obra de este túnel Poniente, y ahora es director. Va a quitar de funcionamiento 49 pozos profundos. Ese volumen que extraía lo va a recuperar fugas y desperdicios. Es una buena acción. Es lo primero que podemos hacer. Reducir los desperdicios domésticos y reducir los desperdicios del propio sistema. Y además, reducir el número de fugas. Ese es el primer paso y creo que no nos costaría mucho a nosotros económicamente. Esto es cuestión de cultura y de querer hacer las cosas. Entonces, ahí podríamos empezar. Las aguas residuales deben ser recicladas, completamente todas, las aguas residuales. Tenemos un problema. Un problema es el de que ubicamos siempre las plantas de tratamiento en la parte más baja de las ciudades. Incluso podemos ver como a Totonilco, que está en la parte más baja y más lejana de la Ciudad de México. Tenemos que sectorizar. ¿Qué sectorizar? Y esto a mí cuando me invitó el doctor Gustavo Segura a esto, que me hablaba de la sociedad de urbanistas, yo le dije, perfecto. Ellos deben tomar en cuenta un eje rector. Pero algo que le falta a los municipios es siempre un Instituto Municipal de Planeación. Un planeación y desarrollo pensado y que se dé seguimiento a todo ello. El eje rector que es el agua. Valencia, España, hace años como eje rector en su plan de desarrollo puso el agua. Todo era alrededor del agua. Esto es así. Las plantas de tratamiento deben estar distribuidas en toda la zona urbana. ¿Qué razón? Utilizarla en el polígono de servicio nos daría tendríamos menos costos, porque el agua tratada cuesta bastante. Hay que acabar con ese paradigma. ¿El agua de lluvia puede ser recolectada y almacenada para cuando el recurso falte? Sí, sí se puede hacer. Y no es algo nuevo. Los romanos lo hacían desde hace mucho tiempo, ¿sí? Está la gran cisterna de Estambul, en Turquía, y varias cisternas están ahí que para eso se utilizaban. Los lagos y humedales deben limpiarse. Bueno, ya se inundó Dos Bocas, y lo había dicho hace días o 2 días que se inundó ahí Dos Bocas. Era un humedal grandísimo, ahora ya no, ya es un terraplén. Los pozos viejos deben restaurarse. Una recomendación que yo les daba a los organismos operadores es, antes de hacer otra perforación, antes de profundizar el pozo, antes de invertir en esos aspectos, debemos ver si hay una posibilidad de restaurar el pozo. ¿Sí? Restaurando el pozo, deberíamos ser más eficientes. Y yo manejo 3 palabras: eficiente, eficaz y efectivo. Son 3 palabras que debe tener un sistema o un organismo operador. Luego los agricultores pueden hacer el cambio de cultivos o utilizar el agua residual. Es lo que podríamos hacer. Este es un esquema aquí un poco curioso. Esta es la descarga cero. Algo que hemos venido manejando desde hace tiempo entre varios organismos y entre varias personas que nos agrada esta área. Descarga cero. Aquello que desechemos lo tendremos que reutilizar. Pongo de ejemplo la película de Matt Damon. Incluso es uno de las personas que promulgan esta situación. Cuando en Marte es abandonado, él tiene que utilizar todos sus residuos y volverlos a reciclar. Entonces, esa es la descarga cero. No va a ser difícil que lleguemos. Incluso en Los Mochis, Sinaloa, ya algunas empresas venden el agua envasada, reciclada y purificada. Pues la satisfacción de tomarla, creo que hasta la fecha no ha pasado nada. ¿Qué tenemos que hacer? De esta crisis que se nos presenta, tenemos que hacer una reingeniería. Es algo al que le tenemos miedo. Miedo siempre, porque si ustedes alcanzan a leer ahí, al cambio. Miedo a crear otras políticas. Miedo a realizar las cosas. Yo lo hablo de lo siguiente. Nos produce un miedo porque antes está algo que se llama incertidumbre. Antes de la incertidumbre está un desconocimiento. Nos hace opinar de todo a la vez de nada. Y antes del desconocimiento es la falta de información. Esos 4 pasos: formarnos,
nos quita el desconocimiento, nos da certidumbre, podemos quitarnos el miedo de hacer las cosas. Me he encontrado con, les digo, vamos cerca de, ya casi mitad del país recorrido con estos organismos dando cursos, y son bastantes, en promedio son 20 organismos operadores que asisten por curso. Siempre su miedo es hacer cosas diferentes. Y yo creo que ahí es donde debemos nosotros como técnicos cambiar. Además, otro aspecto. Nos mencionaban ahí en la semblanza que me certifiqué en políticas públicas. Cuando estudié ingeniería civil, quería ser ingeniero civil. Termino estudiando otros aspectos, aprendiendo otros aspectos. La gobernanza. La gobernanza a mí me parece una herramienta accesible para todos, donde todos estemos de acuerdo. La sociedad, la cuestión pública, la administración pública, los investigadores, los que tengan interés. Esto me tocó asistir o estar presente en 2 ejemplos de éxito. En un momento más. ¿Qué significa la gobernanza? Tener esas 7 palancas de poder, comprender los problemas, comprenderlos bien, desmenuzarlos, ¿sí? Y decían por ahí, divide y vencerás. Creo que sí podemos hacer algo. Uso de datos para la comprensión. Muchas veces hay mucha información y no la sabemos utilizar y no vamos atacando los problemas. Vamos a respetar el valor de diversos aspectos económicos, culturales. Lo que debemos tomar en cuenta son culturas, costumbres, por ejemplo, Tlaxcala, casi todos sus organismos operadores es por usos y costumbres. Parte de Cuernavaca también, parte de Morelos tiene usos y costumbres. Entonces, sí, tenemos que tomar en cuenta lo que hacen, qué tienen de bueno y qué podemos combinarnos para realizar las cosas. Lo vi en Nuevo México. Establecer relaciones con los organismos, las autoridades, y entender la interrelación de todos los problemas, ¿sí? Yo escuchaba hace 8 días la plática de ustedes sobre el desarrollo urbano. Es bastante problemático ese desarrollo. Me han encargado estudios hidrológicos, proyectos hidráulicos en el Valle de México. Realmente es muy difícil realizarlos. Pero cuando uno dice de la información que hay y todo eso, que uno tiene los gastos de diseño, no se los creen a uno. Cuando vienen los problemas de lluvias y de inundaciones, ahí están los datos. Examinar las leyes y reglamentos. También me he puesto a revisar leyes, reglamentos. Créanme que hay muchas leyes y reglamentos, nada más que no los hemos aplicado. No se ha aplicado la debida autoridad. Comprender los temores y esperanzas. Eso es algo que me he encontrado. La sociedad y el usuario tiene temores en lo que hacemos, temor a muchas cosas, tiene miedo a lo que hacemos nosotros como administradores públicos a veces. Forma de gobernar y se debe haber legitimidad, las políticas de reducción de la pobreza por medio de oportunidades e inversiones, la protección del medio ambiente. Esto es muy importante. Dentro de una de las funciones del organismo operador o administración del agua para evitar la crisis, aparte de dar el servicio de agua potable, el servicio de saneamiento, etcétera, debe dar la sustentabilidad. ¿Dónde estás? No se cobra el agua, se cobra el servicio. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Se cobra el servicio, no el agua. El agua ahí está. Lo único que es llevarla del lugar de captación hasta la puerta de la casa, hasta el uso doméstico, uso industrial. Eso es lo que cuesta. Todo esto requiere una serie de gastos, de inversiones, de tarifas, incluso hasta llegar a las tarifas, ¿sí? La tenencia de la tierra también nos causa muchos problemas. Problemas en el tipo, por ejemplo, tenemos el problema de Huitzilac entre Estado de México y Morelos. No se puede aprovechar el agua. Cuernavaca ya está llegando también a su hora cero. ¿Sí? ¿Qué razón? Porque no puede abastarse ese agua de la parte alta, que es aquí las lagunas de Zempoala. Las lagunas de Zempoala, si pudieran visitarlas, ya no tienen casi agua, ¿sí? Porque ya el acuífero está desgastando, ¿ya? Abajo sus niveles. Hay lugares ahí también que tienen agua, pero no permiten que se lleven el agua. La estabilidad o capacidad del gobierno para adaptarse a su entorno de cambio. Algo que es difícil, lo he notado en estos cursos que he dado, es que los gobiernos o nuestras administraciones municipales hasta la federal no son estables en sus políticas públicas. No me atrevo a criticar, etcétera, porque lo he visto, ¿sí? Lo he visto, aunque hay casos de éxito como la Piedad, Michoacán,
director de Agua y Saneamiento ya va con 20 años ahí, lo tomó de cero, lo declaró en quiebra y ahora es uno de los más eficientes que tenemos en la República. Entonces, porque no ha habido un cambio, ha habido un trabajo continuo, yo creo que es algo de lo que podemos hacer. Existen los sistemas urbanos de desarrollo sostenible. Los sistemas urbanos de desarrollo sostenible, estos 5 o 6 factores que aquí vemos son lo que ellos atacan. Eso se está aplicando en Barcelona, se está aplicando en Madrid, se está aplicando en este país para que el agua pluvial sea utilizada al 100 de lo que tenemos. Aquí en Toluca se hizo un intento, en Parque Toluca, se le pidió que construyera tanques de tormenta. Estos tanques de tormenta son de capacidad, son 2 de 100,000 litros cada uno. Ahí captan agua de lluvia y la reutilizan. De tal manera que ellos si no utilizan agua del sistema de agua de Toluca. Se hicieron un tanque de tormenta en la avenida López Mateos, también para captar agua e infiltrarla, para reducir inundaciones. Digamos, si nosotros en nuestro domicilio hiciéramos una cisterna o un tanque de tormenta de 2, 4, 6, 8 metros cúbicos, tendríamos agua pluvial, tendríamos todo esto. Ustedes lo pueden ver en ese documental para que vean los que son sistemas urbanos de desarrollo sostenible. Casos de éxito. Voy a comentarles estos dos, aparte de lo que podrán ver en ese video. En Santa Fe, Nuevo México, hicieron esto. Tengan de cuenta que es la cuenca del río Verdiguel, o la cuenca de allá del Valle de México, o la cuenca del río Lerma, etcétera. ¿Qué hicieron? Esto estaba completamente desforestado. Hicieron 2 factores muy importantes. Primero, vedar la cuenca. La vedaron completamente. No permitieron el ingreso de gentes extrañas más que las gentes autorizadas, flora y fauna, lo que existía ahí. La restauraron completamente la cuenca. ¿Es imposible hacerlo? No, si hay disposición y si hay interés en hacer este tipo de trabajos. De tal manera que luego hicieron sus presas de almacenamiento para abastecer de agua potable. Esta subcuenca forma parte del río Bravo, que es ahora lo que tiene problemas Chihuahua. O sea, tenemos que hacer algo similar que hicieron en Santa Fe, Nuevo México. Entonces, utilizan agua superficial, además de que restauraron la cuenca, la reforestaron completamente, le pusieron su cobertura vegetal, dejaron que creciera, se redujeron los incendios, y ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver quiénes se involucraron en esto, ¿sí? Vecinos, los grupos del medio ambiente, organizaciones comunitarias, etc. Entonces, eso fue actuar con gobernanza. El siguiente ejemplo es el de Albuquerque, el condado de Bernalillo. Aquí hicieron un programa a 2120. Lo fueron hasta 2120, lo empezaron a hacer en 2017. Hicieron esta programación, ellos hacen una reingeniería cada 7 años, actualizando los datos. Se fueron a la exageración, 0 jardines, 0 parques, 0 riego, digamos, no sé, de pastos, y filtrar agua, infiltrar agua, reusar el agua, y están observando, ahora se utiliza más el agua superficial, el agua subterránea se está recuperando el acuífero. Cada año están, cada 7 años hace reingeniería. Convocaron, tengo el documento, me gustó leerlo, tengo el documento donde convocaron a todas las, digamos, ¿cómo llamarlo? Los originarios, las zonas naturales de ahí, no me atrevo a decir sus nombres, sí, no son indígenas. Convocaron a todos ellos, convocaron investigadores. Entonces, ¿qué es lo que se quería hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Realmente se fueron a un 2120. Tenemos que hacer un plan hídrico municipal, empezar por la unidad, ¿sí? Hacer un diagnóstico de planeación, programa maestro, hacer la gestión integral de los recursos del uso del suelo y el agua, la vegetación. Son 3 elementos clave. Yo propongo, que lo he visto y lo he encontrado, me ha tocado trabajar en la administración pública y en la administración privada, y
estos tres factores: candidatos, candidato y candidato electo. ¿Sí? Los precandidatos, y podrían decir que es imposible hacerlo, sí, es imposible. En un lugar se va a cortar la cadena. Tienen de ser seleccionados de acuerdo a un programa y un eje rector, el agua potable, el abastecimiento de agua. El candidato va a presentar un plan municipal de desarrollo. Los candidatos electos capacitarlos. Creo que se realiza la capacitación de todos los candidatos electos y ahí hay que capacitar a los estos futuros presidentes municipales acerca de la oportunidad que se tiene de trascender en el manejo del agua. ¿Qué razón? Porque son los principales problemas que tenemos en la administración del agua potable, la presidencia municipal. Luego, los diputados también. Luego, la falta de perfil o un perfil deficiente en quienes administran el agua. No sé, no me niego yo a que existan personas que lleguen a ese tipo de, pues hay que capacitarlos, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro medio? Y yo me di cuenta en el gobierno de agua y saneamiento de Toluca. ¿Cuál sería el medio? El Instituto de Administración Pública del Estado de México y el Instituto Hacendario. Son dos pilares del gobierno del Estado de México. Voy ahora con la sociedad de urbanistas. Una oportunidad que tiene la sociedad de urbanistas participar en esto. Digamos, uno, el ingeniero José Maya Ambrosio, puede ser escuchado nada más, atendido así las sugerencias, no. Pero si la sociedad de urbanistas, los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros se unen y hacen propuestas, yo creo que estaríamos avanzando buena parte de ello. Existe la Agenda del Agua 2030. Y ya por ahí escuché, no se va a poder realizar, no vamos a poder llegar a ella. Estos son los 4 ejes que manejaban. Ríos limpios, cuencas y acuíferos en equilibrio, cobertura universal de agua potable y asentamientos seguros frente a inundaciones. Estos 4 ejes es necesario que se retomen, si no para 2030, por lo pues hay que irnos un poco más allá, pero es necesario que cada municipio tenga su agenda para poder lograr esto. Yo digo que no es difícil. Se necesita una sustentabilidad del agua, una reingeniería. ¿Cuáles son los elementos? Y no digo que sean grandes inversiones. Administración del agua, del recurso agua, 0 desperdicios, 0 fugas, reuso total, almacenamiento y control. La línea morada. ¿Qué es la línea morada? Es una red de tuberías que saldría de las plantas de tratamiento para que fuese utilizado en parques, jardines, lugares de infiltración, donde más, en lugares de construcción. Captación pluvial, ya tenemos que entrar en la captación pluvial. Hablamos y hablamos y hablamos, solamente son medidas aisladas. Luego, establecer la micro y macro medición de todo ello. Para esto necesitamos hacer un análisis FODA, completamente de todos los municipios, un esquema financiero, esquema legal, cómo están organizados actualmente, cuáles son sus resultados, cómo podemos organizarnos para otros resultados, qué podemos cambiar en forma legal y qué podemos cambiar en forma financiera. Tuve la experiencia de hablar ante la Cámara de Diputados y créanme, los convencí de que era necesario elevar tarifas porque los organismos tienden a desaparecer y se la quiebra. Van a decir, pero siempre subir tarifas. Sí, porque les puedo comentar que los usuarios que tiene el municipio de Toluca, 100%, si el 50% paga el agua. No se puede vivir un organismo el 50% que paga el agua. Eso, con trabajos pagan el agua, el servicio del agua. Y no se puede restringir porque llevan a derechos humanos. No, se restringe el servicio, se deja lo mínimo. Entonces, me preguntaban, ¿se puede reducir las tarifas? Sí, sí se pueden reducir a medida que todos paguen el agua. Que todos cumplamos lo que nos manda el sistema financiero. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está la pirámide ocupacional. Una administración operativa, una administración media y una alta administración. Hacer planes a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Yo he escuchado y lo he comentado con el doctor Segura, que todos hablan de esto, todos hablamos de esto, lo que es corto plazo, que es mediano plazo, que es largo plazo. ¿Sí?
Aquí establecemos ya algunas fechas. A largo plazo vamos a hablar de años. Mediano plazo, 1 año o meses. Y corto plazo es operativo. Tenemos que hacer algo, ¿sí? Para poder ver más allá del río. Bien, no es que no sabemos planear. Bueno, pues nada más hagamos unas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo llegaremos? Aquí este esquema que me encontré, que me pareció genial, planificación para no planificadores. Sin embargo, yo creo, y estoy consciente, debemos ser multidisciplinarios. Hay gente de planeación, hay gente de urbanismo, hay gente de cuestiones de paisaje, hay cuestiones del agua, de hidráulica, de hidrología, etcétera. Y un aspecto muy importante que ya debemos tomar en cuenta todos nosotros es tanto a los químicos, a los biólogos, a los medioambientalistas y a los mecatrónicos. Porque esto se tiene que sistematizar para hacer más eficiente el servicio. Tenemos que observar el ciclo hidrológico nada más, volverlo a rehacer en nuestras cuencas. Tenemos que planificar, aprovechar el agua de lluvia, carga cero, terminar con el paradigma de un agua debe siempre ser residual. Lo que yo concluyo es que conocemos las cifras, las estadísticas, los resultados, tenemos leyes técnicas y visión del futuro. Yo pienso que sí podemos hacer. Es un problema, es una crisis mundial, no es que vaya a venir, es que algunas ciudades ya están en ello, podemos y estamos a tiempo nosotros de poder hacer algo. Bien, pues es parte de la presentación. Podríamos hablar de bastante, pero yo creo que con esto ubicaríamos un poco desde la grande problemática, llegar a lo particular y de ahí emprender hacia arriba. Gracias por su atención, Gustavo. Ahí estamos. Muy interesante, sin duda, el enfoque del maestro Maya, a quien felicito por su brillante exposición. Y ahora, si les parece bien, abrimos un espacio de diálogo con el conferencista para hacer algunas preguntas y comentarios en torno a la temática que nos ha sido expuesta. Para iniciar, ingeniero, tendría yo 2 preguntas que espero me pueda dar respuesta a las mismas. ¿Existe una estimación en las ciudades mexicanas sobre la cantidad de agua que se pierde por fugas en las redes municipales y domésticas? Y la segunda pregunta, ¿a quién le compete impulsar una cultura del agua con perspectiva de sustentabilidad en el medio urbano mexiquense? Sí, se tienen estadísticas y algunas ciudades ya tienen hasta cuantificado el volumen. Hablamos de porcentajes, a nivel mundial hay desperdicios y fugas de entre el 40 al 80%. En México tenemos desperdicios entre 40 y 60. La Ciudad de México tiene un desperdicio de 40% del agua. La Ciudad de México le entran alrededor de 32,000 litros por segundo. Es suficiente para dar agua, pero nada más se ocupan 177,000 litros por segundo. Y está cuantificado. ¿A qué se debe? Que tenemos tuberías cerca de 60 años de edad. Estamos hablando aquí de alguna parte de la ciudad de Toluca, estamos hablando de la colonia Ciprés, donde ya las tuberías tienen 40 a 60 años de edad, y ahí ya es necesario cambiar toda la red, eso tiene recursos. Entonces los desperdicios y fugas están en ese tenor a un 60%. ¿sí? Y la otra, de una dinámica de la cultura del agua, se tiene, aunque no ha sido del todo exitosa por parte de la Comisión Nacional del Agua. Yo, cuando fundamos la Comisión Nacional del Agua, la mística era administrar el recurso. Esto se ha venido perdiendo y se ha convertido nada más en una constructora o no sé, ya la cultura del agua. ¿Quiénes deben participar? Hace poco se tenía el programa Causa Pesa en la Zagarpa. Trataba de restaurar las cuencas para poder tener agua a nivel cuenca. No lo he encontrado actualmente que se esté aplicando, pero sí es eso. ¿Qué debemos hacer? Yo puse aquí un ejemplo. Los niños son una fuente de futuro, pero yo creo que cuando lleguen ellos ya no les vamos a entregar buenas cuentas. En este caso, debemos establecer un programa muy fuerte, en hablar fuerte, en
los organismos, con la administración pública, con los ayuntamientos, a que deben de tener una cultura del agua, del ahorro, una cultura del no desperdicio, que el pagar el agua, el servicio del agua no significa que la puedo desperdiciar, sino que al contrario me compromete a no hacerla. Aquí hicimos un ejercicio en el sistema de agua de Toluca, dejar de bombear un día. Un día lo hicimos el ejercicio y nadie se dio cuenta. ¿Sí? ¿Qué razón? Que la mayoría tiene cisternas en su casa, o tienen tinacos. Entonces, podríamos hacer unas conferencias, como es en este caso, prácticas, establecer políticas del manejo del agua. ¿A quién le podríamos encargar? A los organismos como la CAEN en el Estado de México, con agua estatal, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, son los que manejan el agua superficial. Tenemos un gran potencial en el Estado de México de presas que están absorbadas y podrían utilizarse el agua superficial. La Universidad Autónoma del Estado de México es parte de ello. Muy bien, maestro. No sé si pudiera cancelar su presentación, de compartir la imagen. Y Dani, Sí. si nos puedes dar la opción de ver a los que están presentes en pantalla todos, para que quienes quieran preguntar algo puedan levantar la manita y cederles el uso de la palabra. ¿Alguno de los presentes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta al maestro? Todavía tenemos 5 minutos. Yo sí, Pedro Libardo. Adelante, Pedro. Gracias, maestro, gracias por su exposición. Me parece que es una exposición, creo que a la vanguardia de los problemas que tenemos en el área urbana. Sin embargo, creo que aquí merece un poco la atención, ahí es donde existe mi duda. ¿Cuál sería el papel que tiene la sociedad, pero particularmente aquellos comités de agua que aún todavía existen en algunas partes de la zona metropolitana, para precisamente corroborar, y lo dijo en su exposición, para la defensa y cuidado de nuestra agua, porque realmente no pertenece al organismo, más bien la defensa y cuidado del agua, ¿no? ¿Cuál sería ese papel que requería y requiere la sociedad para ello? Sí, si hablamos de comités, la experiencia es la siguiente. El Comité de Agua Potable San Buenaventura, aquí en Toluca, es un buen ejemplo de administración. Los demás no puedo hablar por ellos porque sí está difícil, ¿no? Okay. Yo creo que podemos, dicen por ahí, coexistir. Quien está, por el artículo 115 constitucional, obligado a dar el servicio es el municipio, el ayuntamiento. Entonces, él es el que debe ser el eje rector, la autoridad sobre el servicio del agua. Porque en caso de una epidemia, ¿sí?, recae en la autoridad que es el municipio. Para ello, algo que yo traté de hacer, yo creo que es establecer los polígonos de servicio. Son los polígonos de servicio. Cada comité tenga hasta dónde puede llegar o debe de llegar su administración. Y debe ser muy tutoreada, porque venían a nosotros a pedirnos apoyo, y es lógico, porque ellos son administrados por personas de la confianza y por elección. Entonces, ellos nos pedían apoyo en su administración, operación y todo. Entonces, podemos coexistir, siempre y cuando también respetemos a la Conagua, en el aspecto de que paguemos los títulos de concesión, los volúmenes de agua asignados, estemos al corriente y que todos seamos medidos con la misma vara, ¿sí? Porque se nos recae en los que sí estamos registrados y ellos no. Entonces, deben regularizarse. O sea que sí pueden trabajar. Segunda, ¿por qué? Eso es ¿cómo se llama? La gobernanza. Podemos coexistir, ¿sí? Y con costumbres también, para establecer polígonos. Ellos quizás, y pasó lo siguiente, San Buenaventura, autorizan desarrollos habitacionales arriba, ellos viven en medio y descargan abajo a nosotros. Nosotros estamos obligados a cobrarles la descarga, no les damos el agua, pero las tuberías de nosotros no alcanzan. ¿Sí? No, los diámetros no son suficientes. Por lo tanto, pues deberemos establecer una especie de administración metropolitana junto con ellos y junto con los demás municipios, porque a eso vamos a llegar. Entonces, estableciendo polígonos de servicio y ajustándonos a lo que nos marque la Conagua. Nos obligaron. Y también con la industria, también. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias, muy amable.
El maestro Marco Luna tiene levantada la mano, por favor, maestro. Maestro Marco. Hola. Sí. Hola, maestro. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Yo estoy muy contento de haber escuchado a don José Maya. Pensé, Gracias. le digo con toda sinceridad, ¿me oye? Sí. Sí. Pensé con toda sinceridad que tal vez iba a ser una plática árida, poco digestiva para los urbanistas, sobre todo los que tienen el origen en la arquitectura, pero me parece que su capacidad, su manejo de información muestra solito esta idea que tenemos que, ojalá, que después de aquí vayamos a un diplomado con usted, de miembros de la sociedad, para que quien quiera profundizar y especializarse lo pueda hacer. Es muy ilustrativo, pero tengo una pregunta con la cual he participado en muchos temas y foros. Las autoridades municipales, los urbanistas de a pie, los que hacen trámites, se enfrentan siempre a un problema. Por un lado, tienen un cliente que quiere que le haga un conjunto de casas o de viviendas y tiene que resolver el problema del uso del suelo y el problema de la factibilidad del agua y la salida del agua. Ajá. Sí. Generalmente, la respuesta es no hay agua o no hay forma de emitir el agua, pero se acaban arreglando generalmente por maneras no formales, digamos, corruptamente. Sí. Pero el problema de corrupción se genera, en principio, porque también habría que entender, la ciudad no es algo que está quieto, que no se mueve. La ciudad no le podemos poner a Metepec una barrera medieval y decir, ya no viene nadie porque no hay agua, ya no crecen los que están adentro porque no hay agua, ya no tienen hijos ni tienen más casas porque no hay agua. Hay una contradicción grave. O paramos que no hay agua o paramos el crecimiento de vivienda, que me parece irreversible. Entonces, ¿cómo conciliar esto? Porque al final acabamos estirando el agua, no sé cómo. Porque si fuéramos idealistas, pues no hay agua. Eso dicen los planes y los documentos. Y entonces, aunque haya, ¿qué contradicción? Le ponemos uso de vivienda y de alta densidad y resulta que no hay agua. Y entonces finalmente acabamos resolviendo el agua porque también entendemos que no puede pararse el crecimiento de las ciudades, su crecimiento de redensificación y su crecimiento físico. Entonces, ¿qué piensa de esa gran contradicción? ¿Cómo la resolvemos? Y además, por otro lado, siempre nos sujetamos a normas que medimos contra organismos internacionales o contra otro tipo de mediciones de la ONU, donde dicen 250 litros por habitante residencial, 150 litros en zona media. Pues a lo mejor esas normas de dotación son incorrectas, no funcionan. A lo mejor está bien si suben las tarifas porque se va a reinvertir en el caudal, en el tratamiento, en todas estas medidas de recuperación, pero hay una contradicción histórica. En agua y por supuesto que en vialidad y transporte pasa lo mismo. No hay tamaño más de calles. Pues a ver cómo le hacen más anchas las calles a Metepec, porque no hay manera, pero van a seguir comprando coches. Y sí, la ciudad crece, sus necesidades crecen, pero el agua no crece. Y entonces, ¿qué va a pasar, doctor? Esa es mi pregunta ingenua. No, pues no es tan ingenua y una medida, hay medidas técnicas. La primera medida técnica es que tenemos que, digamos, racionar el agua o administrarla. Eso se hace por medio de la sectorización. Tenemos que sectorizar todo el sistema de agua potable, la red, para abastecer lo que llamamos tandeado, para tener almacenada agua suficiente para dar a un lugar y a otro. Primero, sectorización. La otra solución es recuperación de volúmenes, porque ciertamente la Conagua no da más volúmenes de agua aquí y en el Valle de México. Y además cuesta bastante el volumen de agua del Cutzamala. ¿Sí? Se paga 70 y tantos pesos y la vendemos a 40 y tantos pesos el metro cúbico. Entonces, sí puede ser una fuente de abastecimiento. Si recuperamos volúmenes y aquí las factibilidades que se deben dar, yo estoy de acuerdo, no se puede limitar o tajantemente cortar el desarrollo habitacional para la demanda de vivienda. No se puede.
tenemos que buscar la administración del agua. En este aspecto yo veo tres soluciones. Una, reducir las pérdidas para que haya volumen. Reusar el agua tratada obligatoriamente en algunos lugares y ahí tendremos volumen de agua. No es que sería utilizado para el uso doméstico. Tratar el agua pluvial, podríamos establecer un sistema, podríamos, y eso lo veo yo en los cursos que doy, doméstico, utilizar el agua pluvial en forma doméstica, no tirar el agua y desde empezar el tratamiento, primer tratamiento en las casas habitación. Eso es algo que debemos hacer y además utilizar el agua pluvial. Solamente así podemos hacer, mientras nos damos a la gran tarea de recuperar las cuencas y recuperar el acuífero. Eso es lo más difícil. Yo me pregunto a veces quién va a tener los pantalones para meterle miles de millones de pesos a recuperar la cuenca del río Verdiguel, la del arroyo Cano, la del río Lerma en su totalidad. Pero por lo pronto reduciendo los volúmenes, y hay un apartado ahí dentro de la administración de los organismos, se llama mejoras. Y en ese aspecto de mejoras pueden apoyar los desarrolladores, los urbanistas, a los sistemas, estableciendo captación de agua pluvial. Se hizo en Patio Toluca y en otra empresa se llama, bueno, no recuerdo, Peppermate. La hicieron. Captación de agua pluvial, la reusan, solamente tiran su excedente. La recuperación de volúmenes, eso requiere inversiones, pero para eso se necesita que paguen el agua. Paguen el servicio del agua. Hay grandes deudores, ahí está toda la inversión. Yo puedo decirles que en el organismo de Toluca se encuentra un retraso de pago de cerca de 2.500 millones de pesos. Ese dinero es para invertirlo aquí y no subir las tarifas. Entonces, yo creo que por ahí va. El mercado que ustedes hablan, que usted comenta, es muy cierto, ¿sí? Pero cada vez es más difícil conseguir que el agua se extraiga y va a ser muy profunda. Ahorita hay 600 o hay un pozo por ahí que conozco 800 metros de profundidad. Y no va a competir el organismo de agua y saneamiento de Toluca contra esas perforaciones. El costo se va a ir muy alto en energía eléctrica. Entonces, es necesario utilizar agua pluvial, reducir fugas, recuperar volúmenes y modernizar la red de agua potable. Esto es lo que, de las alternativas que tenemos. Muchas gracias. Otra vez felicidades, ingeniero. Gracias. Muy bonita su conferencia, gracias. Bueno, pues estamos llegando ya al Gracias, final. señor. Podemos decir que no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo, como dice el refrán. Por ello, la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, en fecha próxima, promoverá en modalidad del curso en línea el tema Administración Integral del Agua Urbana con visión descarga cero, impartido por el maestro José Maya Ambrosio con duración de 25 horas. Por mi parte es todo y dejo en uso de la palabra a nuestra presidenta, la doctora Beatriz Sosa. Micrófono. ¿No se escucha? Ya, listo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Estamos muy agradecidos. En esta asociación yo creo que uno de los puntos de coyuntura de esta agrupación de estos profesionales, pues es esta búsqueda de destrezas que tenemos hoy, que seguramente no van a ser las que vamos a ocupar en el futuro. Parte de esta congregación o agrupación es tratar de encontrar estos puntos de innovación. Porque, bueno, este problema viene desde antes del COVID, ¿no? Era una tendencia que veníamos por un crecimiento demográfico y ya se viene pensando en estas nuevas posturas de creación innovadoras y disruptivas que necesitamos como grupo. Trabajaremos bastante en este tema de destrezas. En lo personal, creo que el curso sería importante difundirlo porque creo que nos corresponde como grupo y nos corresponde como sociedad. Entonces, creo que este foro debería ampliarse y construir esta visión que tenemos en pos del agua, ¿no? El recurso limitado y de vida. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar con nuestros eventos. Estamos muy agradecidos, ingeniero Maya, es nuestro primer ponente en este formato y la realidad es que está invitado a todos los asociados a presentar recomendaciones propias para nuestra agenda urbana que vamos a estar distribuyendo en estos siguientes meses porque necesitamos avanzar, necesitamos crecer y construir nuestra visión. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Felicidades. Muy bien, Gustavo.